Hola, a continuación os presento la guía de estudio del curso 4 que vamos a iniciar en el mes de diciembre y que desarrollaremos a lo largo de dicho mes. Como siempre, el curso viene estructurado en diferentes bloques que se corresponden con las partes de preparación de la oposición. Ya sabéis, en primer lugar, el desarrollo de los temas con la parte teórica, el desarrollo del tema en sí y luego los esquemas de cada uno de estos temas, los vídeos explicativos de las clases que dedicamos a desentrañar y desgranar el contenido y el enfoque, la óptica, la perspectiva que aplicamos a cada uno de estos temas concretos. Como bien sabéis, los temas representan un conjunto teórico a nivel de contenidos que puede relacionarse en todo momento con la parte práctica de las oposiciones en el conjunto de sinergias, de interrelaciones y de conexiones en este apartado y en este bloque. En primer lugar, lo que hay que subrayar a propósito de estas interconexiones es que podéis enfocar la preparación del tema siempre, por supuesto, desde el punto de vista de la creación y de la constitución de una base de carácter conceptual, de carácter elemental, hermenéutico, también de una base epistemológica de conocimiento para propulsar, obviamente, el desarrollo que debemos aplicar a la parte práctica con la lectura reflexiva siempre de los diferentes documentos que vais a localizar en la parte del comentario lingüístico y la parte también de los niveles literarios. En este sentido, el tema siempre puede determinar una base bastante sólida para propulsar el desarrollo de la parte práctica. Como ya sabéis que venimos concibiendo según el enfoque de la preparación y según el enfoque también de la introducción siempre de los diferentes elementos de la parte A de la oposición, tema más práctico y en aplicación en algunos casos a la parte de didáctica. Como novedad en este curso, introduciremos un primer bloque dentro de los planes de trabajo semanales y este primer bloque irá dirigido al análisis de la contextualización literaria, en primer lugar, al análisis métrico y al análisis estilístico. Se trata de modalidades de análisis muy importantes dentro de la parte práctica de las oposiciones, modalidades que no podemos dejar en ningún momento en el tintero y que debemos trabajar con la exhaustividad que reclaman, en el sentido de que cuando nosotros trabajamos, ya sabéis, en las clases semanales, la primera parte de la contextualización dentro del blog, etcétera, pues en este sentido nosotros vamos fundamentando diferentes rasgos de carácter estético, de carácter formal, que se incardinan de manera directa en el plano de la contextualización, como ya sabéis que así viene siendo. Aquí con las diferentes propuestas textuales, los diferentes posts, las diferentes entradas del blog, y formalizamos semana a semana un análisis de la contextualización. Un análisis que, por otra parte, vuelvo a poner sobre la mesa
en el sentido de la importancia que adquiere en diferentes comentarios. El comentario histórico-literario, el comentario literario puro y el comentario pragmático a la hora de identificar el marco comunicativo, en tanto cuanto concebimos el texto literario como un acto ilocutivo con una determinada estructura, una determinada estética, una determinada fisonomía, en definitiva, pero al fin y al cabo acto ilocutivo. Y en este sentido sí que es importantísimo establecer este marco de comunicación, el contexto del que dimana dicho texto y qué implicaciones tiene de cara a la comunicación en sí, al sentido del mensaje, a la expresividad que se le imprime a dicho mensaje, a los diferentes procedimientos de realce artístico del mensaje en sí, y cómo esto lleva aparejadas una serie de invariantes que tenemos que analizar en el seno del análisis pragmático, ¿no?, que ampliamos continuamente, como ya sabéis. Bien, por lo tanto, el elemento de contextualización literaria es fundamental. Aquí vuelvo a decir, encontraréis en la segunda clase, concretamente, concretamente la tercera clase, de aquí hasta el inicio de la preparación, un cuarto texto, que se ofrecerá de igual manera con la solución, etc. Y este bloque irá alternando según trabajemos la contextualización, la métrica o el análisis estilístico, como ya os he comentado. Esa es una novedad a tener en cuenta. La siguiente es que introducimos de manera sustancial, con la exhaustividad de que seamos capaces, con la máxima exhaustividad posible, el bloque pragmadiscursivo relativo a la cohesión textual. Este bloque se establece en función de efectivamente la concepción del propio análisis discursivo, adepto a la cohesión textual e incardinado obviamente dentro de este plano y dentro de esta parcela de conocimiento. La cohesión textual no es ni más ni menos que uno de los elementos del análisis discursivo, y su comentario exige de otra manera establecer un ámbito diferenciado entre lo gramatical y lo léxico-semántico. Pero desde el punto de vista de las recurrencias y desde las coocurrencias que se dan de la serie de fenómenos que integran el plano de la cohesión textual en la parte gramatical y en la parte léxico-semántica dentro del texto. Es decir, nosotros atendemos a ese conjunto repetitivo de fenómenos que se van estructurando y que se van obviamente repitiendo en el texto y que otorgan cohesión tanto léxica como gramatical al texto. Pero al fin y al cabo, el guión que nosotros manejamos contempla estos aspectos fundamentales dentro de la cohesión aplicada y desde la óptica, desde el enfoque y el encuadre que exige obviamente una aplicación de carácter gramatical y de carácter léxico-semántico. Tenéis el guión de desarrollo de la cohesión textual, el vídeo explicativo y los ejercicios de las clases que hemos estado
dedicando a este aspecto fundamental, cuál es el de la cohesión discursiva. Bien, por seguir un orden, vamos a detenernos en la parte de los temas. El tema 15, el sintagma verbal, es muy importante. Lo tenéis aquí desarrollado en la plataforma y es importante porque han aparecido cuestiones relativas al verbo en multitud de exámenes prácticos de oposición. Cuestiones centradas en el verbo. Y el verbo es tan importante, obviamente. Vuelvo a decir que es el núcleo del constituto predicado dentro de la oración simple. Es una de las categorías de predicación primaria, obviamente, también de las más importantes, digamos, la más importante, ¿no?, en la lengua castellana, en los rangos de predicación de Jespersen y en las categorías lingüísticas, y también subrayar la importancia del sintagma verbal, bueno, pues a la hora de establecer el conocimiento de los valores, la estilística de los verbos, la temporalidad, el haz de correlaciones discursivas, el vector de temporalidad, en el comentario lingüístico, comentario literario e incluso en el comentario pragmático, en la parte más puramente gramatical. Por lo tanto, es fundamental preparar este tema, el tema 15. Como siempre ya sabéis, consta del documento con el desarrollo teórico del tema y luego del otro documento, el esquema del tema 15, que obviamente os servirá para establecer un repaso posterior de dichos contenidos. El tema 16 es el de la oración simple, relaciones sintácticas, sujeto predicado, la oración. Tema 17, estructuras constituyentes y modalidades, y la proposición como una estructura más amplia, más compleja dentro de la subordinación, con la terminología que ya conocéis. Indudablemente, estos dos temas se interrelacionan en el campo más exclusivo de la gramática de estas unidades de carácter funcional básico, constituyentes inmediatos, sujeto y predicado, y luego pues la oración, sus estructuras, los constituyentes y el enfoque que siempre imprimimos a cada uno de estos temas. Como, bueno, ya sabéis, adoptamos un criterio obviamente multidisciplinar desde el punto de vista formal, desde el punto de vista funcional, siguiendo la tradición gramatical del esbozo. En primer lugar, las aportaciones del funcionalismo y en tercer lugar, pues el enfoque de la nueva gramática de la lengua del 2010. Por lo tanto, ambos temas adquieren especial significación y especial relevancia a la hora de estudiar los aspectos relacionados con la sintaxis de la oración simple, como podéis ver. En el tema 25, como ya os he comentado, estudiamos la cohesión textual como uno de los pilares de la pragmática discursiva, obviamente también relacionado con la parte práctica. Nosotros nos centraremos en la fenomenología de los marcadores, en la pragmática significativa y en la pragmática comunicativa de estos marcadores. Y posteriormente abordaremos los diferentes tipos de cohesión que ya sabéis que aquí se establecen siguiendo diferentes esquemas y diferentes aportaciones teóricas, sobre todo desde la perspectiva del estudio del discurso con Van Dijk y Renkema. Entonces, es un tema que hay que estudiar por las mismas razones que hemos apuntado al tema 15. Si este es importante en el nivel del comentario lingüístico gramatical, este otro también lo es, y mucho, en la parte del comentario pragmático.
La lírica y sus convenciones, como ya sabéis, bueno, pues abordamos el estudio del género lírico, estuvimos tratando el género narrativo en el curso 3 y por lo tanto ahora es pertinente abordar el estudio y la comprensión de los fenómenos que caracterizan a cualquier composición de carácter lírico para justificar la tipología textual, para extraer los rasgos en el plano más estrictamente retórico, que domina la expresividad del texto. Obviamente apoyará su estudio la concepción del comentario de texto que manejamos y también bueno, pues toda la explicación retórica desde el punto de vista estilístico, desde el punto de vista de la aplicación directa a los fenómenos de carácter lingüístico. Ya sabéis que forma y contenido han de estar en la misma interfaz, no se pueden separar. Son dos caras de la misma moneda y están en continua interrelación, como la forma subtiende una forma de, valga la redundancia, o una modalidad de expresión artística, estéticamente bella, que propulsa el sentido más puramente elaborado del mensaje y que obviamente también nos conduce a una significación de tipo literario, en tanto en cuanto se concibe esta modalidad textual del texto como una forma de creación puramente artística, puramente estética, ¿no? Sujeta a una serie de convenciones que aquí estudiamos en el tema 38. En el tema 47 y en el tema 48 abordamos el estudio de la lírica renacentista en dos momentos diferenciados. El primero de ellos en la primera mitad del siglo XVI y el segundo de ellos, bueno, pues más o menos tirando unas líneas generales o trazando unas líneas generales, coincide con la segunda mitad del siglo XVI, primera mitad época del Renacimiento pleno, segunda mitad contrarreforma, nuevos valores, nueva mentalidad, nuevo pensamiento y obviamente cómo evoluciona desde este momento a este otro. No cabe duda de que si tuviésemos que elegir un momento definitivo, culminante, extraordinariamente relevante en la evolución de la literatura y de la apertura en general a la modernidad literaria y en todos los sentidos, desde el punto de vista de la lengua literaria, desde el punto de vista también de las formas, de la mentalidad, del pensamiento. Tendríamos que centrar nuestra atención de manera fundamental, como así de hecho haremos en este tema 47, que es el tema centrado en el estudio de la lírica renacentista con la lírica petrarquista, la lírica de Garcilaso de la Vega, siguiendo a Rafael Lapesa, la trayectoria poética de Garcilaso y todos los poetas de la esfera garcilasiana y de la esfera petrarquista. Por lo tanto, esto es fundamental entenderlo desde este punto de vista. Y desde el punto de vista de la evolución, sí que trataremos algunos de los textos extraídos de este tema 48, de los referentes literarios que estudiaremos en el tema 48, fundamentalmente de Fray Luis de León, y complementaremos así una visión más exhaustiva, una visión más abarcadora de la literatura en la evolución, bueno, pues a partir de 1500, la primera mitad del siglo, el punto álgido de evolución en esta literatura con Garcilaso y la escuela petrarquista, como os he comentado,
y su evolución posterior de camino al manierismo y al siglo XVII, en definitiva, a las nuevas formas y a la nueva estética del barroco. Para complementar estos niveles que os acabo de comentar, tenéis el nivel literario con la lírica renacentista, conjunto de documentos, las guías que pautan el trabajo en este momento y también los ejemplos ya cerrados, ya perfeccionados, y estas prácticas que estuvimos trabajando centradas en el análisis de textos renacentistas. Obviamente, como os acabo de comentar, es fundamental tener presente la idea de que la primera mitad, bueno, la lírica amorosa, la lírica petrarquista, el tratamiento de la naturaleza, la mitología, el sentido del hombre en la tierra, la eclosión de la mentalidad humanística y la estética neoplatónica, con Marsilio Ficino, y el desarrollo que le imprimen autores tan relevantes como León Hebreo, en fin, etcétera. Identificaremos esa evolución desde el Marqués de Santillana, los sonetos fechos, a esta otra puramente literaria dentro de la escuela petrarquista, la escuela de Garcilaso. Aquí tenéis ejemplos, prácticas ya perfeccionadas y cerradas que, por otra parte, vais a ir encontrando dentro de la ficha de seguimiento en el trabajo por niveles y que deberéis trabajar al ritmo que aquí se determina, ¿no? Por ejemplo, encontramos aquí textos renacentistas para comentar y el comentario al famoso soneto de Garcilaso, que apareció en Madrid en el 2015, en tanto que de Rosa y Azucena, ¿no? Y así sucesivamente. Vais a encontrar una llamada a los niveles y la forma en la que hay que trabajar cada uno de estos apartados, tanto en la parte del comentario lingüístico, morfológico, sintáctico, léxico-semántico, etc. En definitiva, los tradicionales niveles van ampliándose sucesivamente según las clases, o de acuerdo a la inclusión de diferentes clases que recogen prácticas ya cerradas y ya establecidas, prestas para el estudio y para el trabajo de todos y cada uno de estos niveles. Bien, en la parte de la metodología del trabajo y los temas, bueno, ya conocéis el método circular, no me voy a detener más. Los niveles transversales, como os he estado comentando, seguimos en la línea de afianzar el nivel sintáctico. Este nivel se caracteriza por el alto índice de aparición en todas las oposiciones. Ya sabéis que, bueno, fundamentalmente el nivel sintáctico es una cala segura, habida cuenta de que en la primera parte, en la parte práctica, dedicada al análisis, al estudio gramatical, la sintaxis casi con toda probabilidad hará acto de presencia, por lo tanto seguimos consolidando su estudio con el nivel que ya conocéis y que recoge los materiales fundamentales, los recursos, vídeos, bibliotecas, ejemplos, prácticas dedicadas en exclusiva a este nivel.
Como ya sabéis, el nivel recoge toda una serie de prácticas diferentes a las trabajadas, por ejemplo, en el curso 3, ¿no? Se va amplificando de otra manera, siguiendo un esquema lineal, ¿eh? De incorporación de nuevas prácticas. Ya veis que los sintácticos del curso 3, comentario sintáctico de textos, no tendrán o no tienen nada que ver con, me refiero, en cuanto a la variedad de textos que trabajamos en este nivel, no tienen nada que ver con los textos que se comentan aquí en este curso 4. Por lo tanto, es conveniente que sigáis en todo momento la ficha de seguimiento, las pautas que se van dando también a propósito de este nivel, del nivel sintáctico. Los textos renacentistas también incorporarán novedades y luego pues el resto de niveles según se pauta aquí en el trabajo de niveles. En el nivel pragma discursivo ya hemos apuntado la conveniencia de estudiar en profundidad todo el plano de la cohesión textual que complementa el trabajo desarrollado en el curso 3 dedicado y centrado en la coherencia discursiva. En este sentido, vamos avanzando en el desarrollo de este bloque tan importante, de este conjunto de elementos que se centran en la pragmática del discurso, más específicamente frente al comentario pragmático general que venimos desarrollando y defendiendo en cursos anteriores, pues aquí sí que enfocamos y dirigimos nuestra atención y nuestros esfuerzos a establecer aquellos elementos significativos que dominan obviamente la ciencia dentro de la ciencia del discurso, ese discurso concreto, ese texto concreto, en las patas de la adecuación, la coherencia y la cohesión. Al resto de niveles pertenecen a la esfera del trabajo continuo, se sitúan en esa transversalidad que siempre manejamos y siempre establecemos. Y bueno, pues tenéis aquí también el otro nivel de arte y literatura. Subrayo la importancia dentro de este curso de las conferencias de Rafael Lapesa, los géneros renacentistas, la herencia de los cancioneros cuatracentistas y obviamente también la interrelación con la nueva estética italianizante ya iniciada en autores del siglo XV como Francisco Imperial y el propio Marqués de Santillana, y no solamente iniciada, sino también defendida y abrazada del entusiasmo que provocó en estos grandes poetas la apertura al humanismo desde la base más puramente latina. Esto fue debido a la admiración que mostraron en todo momento hacia los poetas de la antigüedad latina, ¿no? Los poetas y la lengua latina en definitiva y los autores en general. La lengua latina se concibió como una lengua apta para la creación estética literaria, la lengua más perfecta que podía acoger en todo momento el planteamiento artístico, literario. Ya sabemos de la admiración de poetas como Juan de Mena por Virgilio, Horacio, etc. Y de la imitación de esta lengua en toda la creación, sobre todo la creación perteneciente a la beta es más hermética, más latinizante, el sentido retorcido de la lengua, la imitación de la cláusula latina, la retórica latina, el excesivo esquematismo, las simetrías, etcétera, a la que se acogieron autores de finales del siglo XV, bueno, fundamentalmente por influencia
del humanismo. Pues aquí la PESA explica muy bien dentro de los géneros, dentro, bueno, pues en definitiva de la poesía italoclásica en España y de esta evolución, el planteamiento que se identifica con la irrupción de los nuevos géneros en España. Destacamos también la presencia dentro de la plataforma de documentos fundamentales en hermenéutica de lectura, sobre todo Arte y poder en la Edad Moderna, el Renacimiento en Italia y en Europa. Bueno, pues aquí llegar a entender los presupuestos artísticos que dominaron la esfera pictórica, arquitectónica, sentido estético que aquí se contempla y que aquí se defiende, es fundamental para entender también algunos de los retos básicos, de los retos más importantes en el plano de la literatura, como pueda ser el equilibrio, la perfección, la armonía, la mezcla y el trasvase continuo entre las diferentes manifestaciones artísticas, desde la pintura a la poesía, desde la poesía a la pintura, ut pictura poiesis, etcétera, van a ser principios fundamentales dentro de la creación artística, y esto hay que llegar a entenderlo desde la perspectiva de la concepción del arte como un conjunto semiótico completo y autosuficiente, en el sentido de que se establecen relaciones continuas, sinergias, trasvases de técnicas, de estilos, de concepciones, el pensamiento, la filosofía que domina en determinados momentos la creación puramente artística, la creación literaria, van a estar en el verdadero punto de dominio de todo el conjunto que aquí se ofrece. Entonces, bueno, pues tened presente la importancia de este conjunto de referencias en el apartado de hermenéutica de lectura, como os comento. Las prácticas del nivel literario que abordaremos durante este curso, los niveles transversales del comentario lingüístico en todos los planos. Rescatamos el nivel fonético-fonológico con el comentario de una composición renacentista. Comentaremos todos los planos y los fenómenos presentes en la misma. Y como no podía ser de otra manera, seguimos consolidando el apartado de la pragmática discursiva con esta cala fundamental en la cohesión discursiva y el nivel léxico-semántico con un texto contemporáneo. En el calendario tenemos planificada esta primera clase del día 6 de diciembre. Contamos con por así decirlo, el paréntesis que debemos realizar en las vacaciones de Navidad. Y en este sentido, este día 6 desarrollaremos la primera clase semanal, el día 13 la segunda, el día 18. Obviamente aquí, a ver, dentro de este calendario, aquí eso estaba mal colocada, tendremos un día, bueno, este calendario es que no se correspondía, es este otro, es el calendario del curso 4 de 2021. Os decía que obviamente aquí esta primera clase para el día 4, sábado, segunda clase día 9, jueves, el día 16 tendríamos la tercera clase y ya
el día 21, antes de las vacaciones de Navidad, cerramos las 4 clases y, bueno, pues seguimos la temporalización del calendario. En el apartado de didáctica vamos a trabajar la parte de la organización de los contenidos en la programación de aula y la parte de la evaluación, siguiendo el modelo que hemos estado desarrollando y defendiendo en todo momento el modelo de evaluación de estándares, basado en estándares de aprendizaje evaluables. Obviamente aplicaremos una técnica basada fundamentalmente en lo práctico, en la ejecución directa de diferentes tareas, actividades, etcétera, dentro de la defensa de la unidad didáctica, y también su papel en la defensa de la programación didáctica como elemento curricular fundamental. Y todo ello vendrá determinado por la metodología que nosotros estamos manejando y que nosotros defendemos como funcional práctica, una metodología en definitiva que persigue un determinado concepto de evaluación, traduciendo la enunciación heurística, la enunciación puramente teórica del estándar, en una calificación numérica, en un guarismo. Y en definitiva, aquí de lo que se trata es de trasladar un plano puramente enunciativo a un plano matemático, el guarismo, el número, etc. Luego, aquí vais a tener dentro del plano de los simulacros y de las tareas mensuales, como así es siempre, en los diferentes cursos, un documento de tareas, un documento de simulacros que deberéis realizar al final de este curso. Bueno, como aquí viene indicado en el calendario del curso 4, disponemos hasta mediados de enero del 2022, mediados de enero del 2022, para entregar el conjunto de tareas, de actividades, de cuestiones que van a ser las preceptivas en este curso. Curso 4, esto es fundamental entenderlo, es porque realmente la práctica es lo que lleva a un mejor desenvolvimiento, a una mayor soltura en la parte de los análisis, en la parte de los comentarios lingüísticos, literarios, etc. Y hasta que no se realizan de manera individual y autónoma, no se puede llegar a adquirir la verdadera habilidad, la techné, la verdadera forma de realización de estos comentarios. Por lo tanto, mirad, esto es fundamental tenerlo en cuenta, en el sentido de que al final del curso debéis realizar al menos el simulacro comunitario, el que viene siendo, que al fin y al cabo es una forma de práctica directa de los diferentes niveles. Y en este sentido, habéis de entenderlo. Es decir, un ejercicio de estas características va a caer en el examen, sí o sí. O sea, como así ha sido y así será, en el sentido de que, bueno, pues debéis interpretar el trabajo de las prácticas como una forma de encarar el propio examen. Al final son 10 simulacros, por lo tanto, un número tan considerable de simulacros y de prácticas os brindará la posibilidad de defenderos como
es debido a la hora de encarar, a la hora de aprobar esta parte eliminatoria, parte práctica, sin lugar a dudas la más compleja dentro de la estructura de las oposiciones. Entonces, bueno, pues aquí tenéis los simulacros, tenéis las tareas mensuales. En otro vídeo dejaré las pautas para abordar la ficha de seguimiento. Y este es el curso, con las novedades que ya os he indicado y el enfoque que hay que imprimir en todo momento a su estudio, de acuerdo a las pautas que vais a encontrar dentro de la ficha de seguimiento y que os explicaré en otro vídeo. Bien, pues como siempre, muchas gracias por vuestra atención y mucho ánimo.